racismo, bulos, noticias falsas, desigualdad, intolerancia, xenofobia, discriminación. odio. Para contrastar, informar y luchar contra todo esto, te presentamos nuestro podcast No comparto odio. acción realizada por Fundación ACOBE, dentro del programa de sensibilización No Comparto Odio 3, financiado por Comunidad de Madrid. disponible en YouTube y también en Spotify. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a un capítulo más de nuestro podcast No Comparto Odio en su cuarta temporada. Esta vez tenemos la visita de otra de las entidades sociales grandes con gran trabajo y mucha trayectoria. Estamos hablando de Fundación CEPAIM y nos va a acompañar el compañero Domingo Segura, que es el coordinador de programas de sensibilización social. En la charla, ahora la oiréis, la veréis, hemos hablado mucho sobre los pilares fundamentales para combatir a los bulos y a las noticias falsas que generan odio, que generan discriminación, racismo. Y ya lo veréis, por eso le hemos dado este título, el pensamiento crítico y la empatía, dos claves fundamentales para hacer frente a estos bulos. El pensamiento crítico, ayudarnos a reflexionar si todo lo que vemos, si todo lo que oímos es realmente lo que es. Y sobre todo la empatía, ponerse en el lugar de la otra persona. Así que sin más preámbulo, vamos a entrar de lleno en la entrevista con Domingo Segura de Fundación CEPAIM. Vamos allí. Bueno, pues ya estamos aquí con Domingo Segura de Fundación CEPAIM. Él es el coordinador de los programas de sensibilización social. Domingo, ¿qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Ramiro. Gracias por invitarme. Pues nada, a hablar de cosas de ahí del diario nuestro y creemos importante. Además, como decíamos así fuera de grabación, estamos en la misma línea, en la misma lucha, ¿no? Entonces, compartiendo con quien nos vea o con quien nos oiga esto que tenemos para charlar hoy. Si te parece, entramos ya en materia. Uh-huh. Lo primero que planteábamos es, a ver, en el centro del trabajo de CEPAIM, de muchos, bueno, en vuestro caso, en Fundación CEPAIM, está la lucha contra la discriminación. Lo sabemos que lo tenéis muy presente. Uh-huh. Desde vuestra experiencia, especialmente, sabemos que tenéis programas a nivel nacional, pero bueno, especialmente para situarlo un poco en Madrid, Comunidad de Madrid, Sí. ¿cómo habéis observado la evolución de estos discursos de odio, noticias, desinformación en estos últimos años? ¿Qué impacto creéis que ha tenido en los colectivos con los que trabajáis? Bueno, pues Ramiro, la verdad que el impacto se puede ver luego en... Nosotros ahora mismo en la acción que llevamos en programas de sensibilización nos estamos centrando mucho en la parte digital, ¿no? En el discurso de odio en el ámbito digital y en prevenirlo o en sensibilizar en ese sentido, pero por una razón, precisamente por esto que estabas indicando, ¿no? Ya llevamos ya un tiempo, empezamos con esto del ámbito digital con más fuerza allá por el 2019 y ya veníamos detectando en aquella época que lo digital estaba increciendo, ¿no? en esta parte de generar conflicto, de generar fake news, ¿no? O generar una serie de información que iba hacia determinados colectivos vulnerables, en especial a los colectivos que nosotros con los que más estamos trabajando, que son la población migrante, ¿no? Y la población de diversidad cultural y étnica. Y en este sentido nos preocupaba esa alarma que nos estaba empezando a señalar a las redes sociales como ya Internet como un foco de odio, ¿no? Como un foco de confrontación en aquel momento. Y hasta la fecha, pues ha sido cada vez mayor. O sea, quiero decir, ha sido desgraciadamente un hecho consumado. Hemos hecho varias investigaciones en este periodo, hemos hecho, y además, bueno, pues informes
del Ministerio de Interior, informes del Ministerio de Igualdad, el CEDRE, el OVERACHE, etcétera, ¿no? Diferentes organismos que así lo están corroborando también, ¿no? Las redes sociales y Internet como un foco, ¿no?, cada vez mayor de discurso de odio, de discriminación y de conflicto, y que tiene una contraparte al final en la calle. O sea, esto es así. Madrid es un territorio más, la capital, pero además un territorio más, donde conformamos una sociedad muy diversa, una sociedad de diversidad cultural que es nuestra realidad, que es la sociedad actual, y por tanto todo este discurso, pues claro que se nota luego en la calle. Lo notamos en los espacios educativos, en donde estamos bastante presentes, lo notamos en los centros comunitarios, lo notamos en la administración pública, ¿no?, en toda parte también de atención sanitaria, etcétera, donde efectivamente cada vez por lo menos el sentir de las personas que lo sufren, las personas que son víctimas, es mayor, es de que sufren más discriminación ahora que antes, siendo pues un problema lamentablemente que viene de largo, que no es de ahora, pero es cierto que creo que el foco de lo digital, desde luego, no está ayudando, sino que está empeorando la situación de convivencia, ¿no?, en las calles. Ya, sí, es preocupante, ¿no? Y cómo va impactando en la gente, en el diario, en toda la gente, ¿no? Bueno, ya lo he dicho antes, ¿no? Lo hemos dicho, tenemos en cuenta que tanto Fundación CEPAIN, Fundación ACOBE compartimos objetivos. ¿Cuáles crees que serían los puntos clave, ¿no?, para que nuestras entidades puedan complementar esta lucha, ¿no?, contra bulos, contra desinformación, contra intolerancia? Pues para mí creo que la clave es un poco el foco de trabajo que llevamos, ¿no? Y que lo que al final creo que tenemos que hacer es fomentar ese trabajo en red, ¿no? El hacer sinergias, el hacer alianzas. Fundación ACOBE y Fundación CEPAIN. Tenemos que ya nos encontramos, tenemos que encontrarnos todavía más, tenemos que trabajar en estos focos de manera conjunta y con una idea muy clara. O sea, esta problemática no la va a solucionar un ente, ni una entidad, ni un partido, ni una asociación. O sea, no lo va a solucionar una persona o un colectivo de manera individualizada. Pues yo creo que la parte clave, ¿no?, donde podemos coincidir es precisamente en poner el foco en el trabajo en red, ¿no?, en buscar esas alianzas, el tener claro que esta problemática, como puede ser cualquier otra de este calado social, pero si cabe aún más el problema de la discriminación, del racismo, del odio, de esa falta de convivencia, ¿no?, intercultural, creo que tenemos que tener claro que nadie de manera individual ni ningún colectivo de manera aislada va a poder abarcar una solución a este problema si no es en alianza, si no es en conjunto, si no es con una concepción de sociedad y de comunidad, y ahí nunca van a faltar manos, ¿no? Y nunca van a sobrar, manos en este caso, y siempre va a ser necesario que nos aliemos. En ese sentido, creo que para nosotros hay dos focos, ¿no?, en los que ya estamos trabajando las entidades, ¿no?, como ACOBE y como CEPAIN, pero creo que podemos cada vez hacerlo de una manera pues con mayor afluencia, ¿no?, o coincidir de manera más habitual. Pues para nosotros dos focos fundamentales son, por un lado, el trabajo con la comunidad, o sea, el animar a la participación de la comunidad y de la sociedad a que se involucre en los programas que llevamos, en las acciones de sensibilización, en todo el trabajo en el ámbito educativo, etcétera, ¿no? A animar y sumarnos para animar a la gente a participar en todo esto, ya que sea la protagonista. Por otro lado, la incidencia.
creo que es fundamental. Hablamos también, evidentemente, de otra pata, ¿no? La incidencia política, la incidencia con la administración pública, que es una pata fundamental también para este trabajo y que creo que entidades del tercer sector como las nuestras y, ¿por qué no?, incluso entidades o empresas, ¿no?, o organismos privados que también deben de sumarse y debemos de colaborar y hacer porque la incidencia política refuerce todas estas acciones que estamos llevando a cabo, ¿no?, en conjunto con la comunidad. Y creo que cuantas más seamos, digamos, hablando en conjunto y tirando de esa pata, mayor impacto, ¿no?, y mayor implicación de esta administración y de esta parte política, bueno, pues conseguiremos, ¿no? Creo que es fundamental. Estas dos patas son fundamentales y a partir de ahí todas estas acciones que llevamos, yo siempre considero que cuantas más sumemos a las acciones, como pueden ser lo que hemos dicho, trabajo en el ámbito educativo, trabajo con jóvenes, el trabajo a la hora de hacer campañas, pues podríamos, ¿no?, hacer campañas conjuntas, hacer todas estas cuestiones, creo que son fundamentales y que ahí nos tenemos que encontrar, ¿no?, en estos espacios comunitarios y en estos espacios de incidencia. Tenemos que encontrarnos, tenemos que hacer piña y tenemos que colaborar con la iniciativa y los proyectos que llevamos cada entidad, pero en ese punto de unión. O sea, nos tenemos que encontrar con estos programas como lo estamos haciendo ahora, ¿no?, en este momento. Creo que es un buen ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el reunirnos y hablar de esto y el visibilizarlo, creo que, por ejemplo, es uno de las buenas prácticas, ¿no?, que tenemos que seguir llevando a cabo. Sí, es importante esto, el trabajo conjunto, trabajo en red. Es muy importante también el tema de incidencia. Más adelante lo retomaremos un poco para ahondar un poco más en esa parte. Porque es indiscutible que eso es absolutamente necesario en el tema del que hablamos. Ya desde vuestro cotidiano, desde los programas que tenéis en CEPAIN de sensibilización, ¿cuáles serían las estrategias, acciones que han demostrado más efectivas, que ser más efectivas para generar un cambio de mentalidad en la gente, romper prejuicios, estereotipos? Desde vuestro diario, ¿qué opinas o qué podríais decir sobre esto? Yo creo que hay una preocupación, un foco que es muy importante. Creo que para que algo funcione en esta dimensión, lo primero es que tenemos que contar con la comunidad víctima de esta problemática. Algo que nos funciona muy bien o que está dentro de nuestra metodología de trabajo, efectivamente, es trabajar con la comunidad, pero sobre todo trabajar con ella, no, sino que sea la protagonista de las acciones que llevamos a cabo y, bueno, pues generar esos grupos motor, esas co-creaciones, ¿no?, por ejemplo, en campañas o en elementos o en las propias herramientas de sensibilización que elaboramos. Creo que nos funciona muy bien esto que estábamos diciendo, sumar, ¿no?, a entidades, sumar a víctimas, sumar a colectivos en la acción o en la herramienta de sensibilización que se va a hacer. Y en este punto hay un foco para mí fundamental, que es el educativo. El foco educativo es algo de base que hay que trabajar, que por nuestra parte estamos realizando y creo que en este tiempo creo que es el que mejor fruto se está dando, o sea, tanto a nivel del objetivo en ese trabajo, en esa dimensión educativa, como a la hora de la recepción. O sea, ya nos llaman a nosotros, ¿no?, desde los ámbitos educativos para ir a dar charlas, a trabajar en determinados centros educativos este tema. Pero es que creo que es básico y que aún estamos en la punta del iceberg, en realidad. O sea, que estamos todavía debajo, hay todavía un mar de acciones que debemos de llevar a cabo que bueno, pues que son fundamentales. Yo creo, ya te digo, que el ámbito educativo, el poder fomentar personas
que van a crecer en unos determinados valores, que van a crecer con un conocimiento de sus derechos también y de una base de que su sociedad no es la que le están pintando en la televisión o la que le están pintando en las redes sociales o en Internet, sino es lo que viven alrededor y que no hay buenos y malos, sino personas que enriquecen a la sociedad para cada vez complementarla en esa, por ejemplo, diversidad cultural u otras diversidades, ¿no? que nos rodean. Y el entender eso desde nuestra formación, desde nuestra educación, en la familia, en el centro educativo, con los amigos, etcétera, creo que es fundamental. Y creo que esto, en este sentido, pues, por ejemplo, herramientas, unidades, nosotros hemos hecho varias publicaciones de unidades didácticas para desactivar, en este caso, para desactivar el racismo y la xenofobia en el ámbito educativo. Y viene de ese trabajo que estábamos comentando, ¿no? De ir a los centros educativos, de ir a los espacios juveniles, de ir a abrir espacios en la calle con la gente joven y ir probando acciones de sensibilización, ir evaluándolas y creándolas con estas personas, con las propias personas que participan de ese ámbito educativo, ¿no? Y al final, pues luego creo que es importante que eso no se quede ahí, sino que lo podamos sistematizar, que lo podamos generar una herramienta que sea transferible, ¿no? Que la pueda coger cualquier persona, que la pueda adaptar, que la pueda mejorar, que la pueda hacer suya, ¿no? Pero que la vayamos, bueno, pues facilitando, ¿no? Y esto creo que esas unidades, por ejemplo, son un buen ejemplo. Otro buen ejemplo, llevamos sería el 5º año con el Film Festival Yo Desactivo el Racismo y la Xenofobia en las redes, que lo que busca es animar a la participación, sobre todo de la población joven, pero bueno, en general de la población en el ámbito digital, ¿no? Que está que estamos todas y todos en ese ámbito, a generar producciones audiovisuales antirracistas y fomentar esa convivencia, ¿no? También en ese mundo digital, en Internet, en las redes sociales, y creo que en ese aspecto esta herramienta pues puede ser o es positiva, ¿no? Desde aquí, de hecho, animo a que la gente le eche un vistazo. Todavía está abierto el Film Festival, se cerrará a finales de octubre, y animo a la gente a que presente piezas. Hay diferentes categorías en diferentes formatos. Es el lenguaje al final también de la gente joven y de lo que estamos viendo continuamente en las redes sociales, y que den ejemplo de que se puede generar un contenido pues antirracista, un contenido que respeta la diversidad, que fomenta la convivencia intercultural, y que al final esos propios jóvenes sean los protagonistas del cambio, ¿no? De ese cambio de contenidos y que funcionan igual o mejor, ¿vale? Esas serían algunas de las herramientas que yo creo que mejor puedan estar funcionando, o que yo creo que es donde está una clave fundamental. Por otro lado, esa parte de incidencia que tú estabas comentando creo que también es importante. En este lado, las campañas de sensibilización, nosotros las realizamos, generamos esos productos audiovisuales ya realizados de una manera más profesional, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, campañas un poco también segmentadas, ¿no? Un poco para esos agentes clave o esas partes, ¿no? Más, quizá, que tengan más repercusión en lo que está pasando, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, son los medios de comunicación, ¿no? O la parte que comunica, o esos profesionales de la comunicación, pues hay una campaña específica para ellos. Hemos generado un compromiso que se llama el compromiso Desactiva, con 6 puntos a comprometerse, ¿no? Por parte de esos profesionales y de esos medios para mejorar al final, ¿no? O luchar y prevenir el discurso de odio, en este caso, y la desinformación. Es un punto también importante, y dotar de herramientas a la misma vez en el ámbito digital a la ciudadanía y a los jóvenes y a las jóvenes para conocer sus derechos y para manejarse, ¿no? También en las redes sociales, en esas herramientas digitales, que lo hagamos desde la conciencia y desde los valores, y que seamos conscientes también de todo lo que pasa en ese entramado digital. Creo que también es otro punto fuerte donde
donde tenemos que hacer hincapié o donde se está haciendo hincapié. Claro, que es muy importante, ¿no? El tema de juventud, de educación, esto es clave, sin duda. Nosotros coincidimos porque además también hacemos acciones en centros educativos, también hemos desarrollado alguna unidad didáctica, etcétera. Es importante, nosotros vamos por el hilo de que, o sea, de que los jóvenes identifiquen que ellos son la población diana de los creadores de noticias falsas, de bulos y tal, fácilmente manipulables, se lo creen todo a la primera y tal, y el contenido este además de consumo tan fácil, ¿no? en redes sociales, pues eso los hace esto, el objetivo, y son los que promueven muchas veces sin quererlo noticias falsas, ¿no? A través de sus propios estereotipos, los propios prejuicios. Así que es muy interesante ver cómo complementamos desde varios aspectos la misma problemática. Hablando de incidencia social, hemos dicho que, además, tú lo has dicho, ¿no? También trabajáis con la sociedad civil, con empresas, con administración, ¿no? Administración pública. El papel de cada sector, ¿cuál es la perspectiva sobre el papel de cada sector en la lucha contra desinformación, contra discursos de odio? O sea, ¿qué deberían hacer? Empresas, ¿qué deberían hacer administración pública? La sociedad ya lo hemos dicho un poco, ¿no? Pero en este caso, la otra parte. Bueno, la sociedad de base, te digo que es que al final representa un poco también esos agentes clave o esos sectores, porque esto pasa en nuestro centro de salud. Pues, por ejemplo, Claro. oye, pues un colectivo como el sanitario es fundamental, ¿no? Que esté preparado y que pueda dar una atención donde tenga esa perspectiva, ¿no? De lo que es la interculturalidad, de lo que es la diversidad cultural, de lo que puede ser o no discriminación, ¿no? Y son sectores que dependen de esa administración pública que estábamos hablando, pero al final son profesionales los que están trabajando ahí y también son focos de trabajo importante. La salud, lo que estábamos diciendo, salud, educación, servicios sociales, vivienda, ¿no? Toda esta parte, empleo, ¿no? Toda esa parte y desde un foco que sí, que podemos hablar de administración pública, creo que es fundamental. Y en ese apartado, hablando de la administración pública, pues ¿qué creo que es, o en qué incidimos? Y seguro que vamos a coincidir, ¿no? Creo que tienen una responsabilidad muy importante, como es garantizar el marco legal, que se respetan los derechos en sus territorios o en el Estado, en sus competencias, generar planes de convivencia que ayuden precisamente a que todos estos sectores que estamos diciendo tengan herramientas y el tercer sector, ¿no? También las puede implementar desde esos planes de convivencia y es fundamental que los lleven a buen término desde la administración pública o desde esa parte política y creo que en ese aspecto es fundamental que la administración bueno, pues sostenga este trabajo a medio y largo plazo y que no se hagan acciones cortoplacistas o que puedan cambiar según el color o tono político del momento, sino que sea una constante de una política, bueno, pues consensuada, ¿no? y bien acertada. Eso por un lado. Por otro lado, hablabas de las empresas y aquí voy a involucrar a un apartado principalmente privado, porque es así en la realidad, como son los medios de comunicación, ¿no? O incluso las redes sociales, ¿no? Al final, estos entes responsables de las redes sociales que son empresas privadas, ¿no? Claro. Pero tienen una responsabilidad fundamental en la lucha contra el racismo, la xenofobia, la prevención de la discriminación y el fomento de esta convivencia y hace falta que realmente lo tengamos todos metidos a fuego, el que no se puede seguir reproduciendo estereotipos, no se puede seguir generando espacios donde se propicie esa discriminación o que se dé a entender que hay un espacio laxo ante ella, ¿no? Ante esa discriminación. Y creo que ahí
no hay medias tintas. Creo que no podemos caer en la tentación, pues del blanqueo de esta problemática. Creo que es muy importante y creo que un poder o una responsabilidad que tienen los medios de comunicación o la posibilidad que tienen de tener estos altavoces como son las redes sociales y demás, creo que tiene que ir acompañada de una responsabilidad ética muy grande, ¿no? Y en eso, por eso ponemos el foco, ¿no? También en ese trabajo y en las campañas. Y esto lo podemos llevar también al ámbito laboral, ¿no? Con las empresas, exactamente igual. O sea, al final nos pasamos la mitad de nuestra vida en algún ámbito laboral y ahí nos tienen que garantizar un espacio sin discriminación, en igualdad de condiciones, un espacio de convivencia, ¿no? Y ya no hablemos del acceso al empleo, ¿no? O a esos servicios. Por tanto, creo que son cuestiones que tienen que ver con esa responsabilidad social que tienen que tener las empresas y para mí más si cabe, por ejemplo, entes como los medios de comunicación, creo que son fundamentales que estén ahí alineados porque además hay un derecho que es el derecho a la información veraz, un derecho a esa representatividad y a vivir en una sociedad que me represente, ¿no? Entonces, creo que eso es un punto fundamental. Y al final, pues eso, yo lo resumiría que luego es que si no implicamos a todas las partes que forman la comunidad, si la comunidad no está implicada en este trabajo, en estas acciones y es protagonista, sin la comunidad no va a haber un cambio social. Va a ser imposible y es lo que se necesita para romper con la discriminación y para fomentar la igualdad de trato y la convivencia. Desde luego, y ahí es clave la participación de todos. En este caso, con énfasis un poco en medios de comunicación, como tú dices, porque al fin y al cabo son responsables de muchas opiniones que luego llegan a la gente las reproduce, etcétera, ¿no? Entonces es importante. Si pensamos en la labor diaria de concienciación, ¿qué consideras que es lo más difícil, por ejemplo, de transmitir a la población? Cuando se trata de desmentir un bulo, por ejemplo, o cuando hacerles ver que el daño que está provocando la intolerancia, una acción de este tipo. ¿Qué será lo más complicado de hacer entender? Yo creo que lo más complicado en este sentido es un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? El tener una sociedad en la que al final, desde esa base educativa, ¿no? Estemos generando personas o seamos personas que tengan un fuerte pensamiento crítico, que tengan una fuerte empatía también, ¿no? por lo que les rodea. Porque efectivamente un bulo, una fake news, corre mucho más rápido que cualquier desmentido o cualquier verificación con datos objetivos que podamos hacer, que lo hacemos, ¿no? Y que en este trabajo también estamos generando información, ¿no? Repartiendo información, dando difusión de información veraz. Pero la realidad es que al final esa desinformación corre muy rápido, se viraliza muy rápido. Y creo que la dificultad está en que el parapeto, ¿no? El filtro, lo tenemos que ser cada uno de nosotros. Igual que somos altavoces, que somos reproductores y viralizadores de esa desinformación, podemos ser filtradores filtradoras de esa desinformación, ¿no? Pero para eso, evidentemente, tenemos que estar preparados y preparadas, ¿no? Tenemos que tener ese conocimiento y tenemos que tener esa empatía, como digo, y ese pensamiento crítico. Por eso creo que es tan fundamental, ¿no? El ámbito educativo, porque es lo que nos va a dar esa base, nos va a dar ese criterio. Creo que es fundamental que en el ámbito curricular educativo estos temas tienen que estar de manera transversal. Se tiene que hablar de esto en asignaturas,
como pueden ser de mil maneras diferentes, ¿no? Pero pueden ser matemática, filosofía, lengua, me da igual. O sea, se puede trabajar esta cuestión desde cualquier materia siempre y cuando lo hagamos con esa perspectiva, ¿no? ¿Qué representación hay, por ejemplo, cuando estudiamos matemáticas, de esos grandes matemáticos o matemáticas que a lo mejor no conocemos, ¿no? Y que son de diversidad cultural y que son de procedencia y que a la gente que está estudiando le puede servir para entender que mi burbuja y mi conocimiento es muy pequeño y que la sociedad no es lo que yo considero, ¿no? Sino que hay grandes pensadores y grandes pensadoras que no son las que yo tengo en la cabeza o con las que yo he ido quizá identificándome. Este tipo de cuestiones creo que hacen ciudadanía, ¿no? Hacen ciudadanía responsable, hacen ciudadanía que luego pues, va a ser más difícil que la engañen, ¿no? O que vaya a compartir información de este tipo. Creo que en ese sentido es lo más difícil, pero a la misma vez creo que es lo más importante, ¿no? Y donde creo que tenemos que poner toda la carne, ¿no? En el asador, como se dice. Para mí son estas cosas, ¿no? Cuando alguien te dice, yo no soy racista, pero este tipo de cuestiones, ¿no? Para mí eso ya es un reto, ¿no? A ver cómo vamos consiguiendo modular que la gente no entienda que es normal o es permisivo el determinadas concepciones, ¿no? O pensamientos de este tipo, ¿no? Que trabajan con estereotipos, que trabajan con prejuicios y que empaticemos con que no es una cosa que se nos haya ocurrido a nosotros porque sí, es que detrás de cada estereotipo, detrás de cada prejuicio hay personas que sufren. Claro. Hay personas que lo pasan muy mal. Hay hijos, hay hijas, hay hermanos, hay hermanas, hay una madre, hay toda una serie de confección social en la que nosotros estamos incluidos que lo está pasando mal y no es justo. Y solo por eso tenemos que tener esa capacidad, ¿no? de romper con eso, ¿no? Pero bueno, para eso efectivamente creo que la mejor herramienta es fomentar el pensamiento crítico y la empatía. Tal cual, tal cual. 2 puntos clave, empatía, pensamiento crítico, es imprescindible. Estamos llegando ya casi al final de la entrevista, así que yo quisiera que terminemos con esto. Una persona que nos esté escuchando, nos esté viendo ahora mismo, que quiere ser parte de la solución. Está bien protestar y alzar, pero luego no, a veces implicarse también es importante, ¿no? Una persona que quiera ser parte de la solución, ¿qué paso a paso tendría que dar? ¿Cuál sería el proceso personal que recomendarías para que esto, bueno, pueda actuar ya de forma más consciente, más responsable frente a la desinformación? Si yo quiero hacer algo, ¿qué hago? Mira, nosotros en el programa Desactivando el Racismo y la Xenofobia, normalmente cuando hacemos algún tipo de intervención, ¿no? en un espacio educativo o en algún foro donde nos puedan dar la palabra, normalmente terminamos, o nos gusta terminar con 10 puntos, ¿no? Le decimos 10 puntos para desactivar el racismo y la xenofobia. Lo voy a resumir, sí. Pero creo que lo primero en este ámbito, por ejemplo, en el ámbito del discurso de odio, en la desinformación que estabas comentando, Ramón, en este punto creo que lo primero es cuando te llegue esa noticia, cuando te llegue esa desinformación o que sospeches que pueda tener algún tipo de desinformación o bulo, antes de compartirla, antes de apelar a la emoción, porque esto es una cuestión, ¿no? que por eso es tan difícil, ¿no? el romper esa viralización, es porque normalmente esa información apela a las emociones, ¿no? A lo más visceral, a removerte por dentro. Claro. Y claro, lo primero que quieres hacer cuando uno se indigna es mostrarlo a la gente, ¿no? Pues, oye, cuenta 10 segundos, 1, 2, 3, hasta 10, párate y comprueba si eso es así, si no es así. Y si tienes dudas, no lo compartas.
es algo así como muy sencillito. Si no lo tengo claro, no lo comparto. Creo que eso es fundamental. Y para poder hacer esto, pues hay que informarse de fuentes fiables. Tenemos que vigilar que la información que llega a una cuestión que esto lo decimos mucho. Fíjate de qué fecha es esto que te ha llegado, porque vamos renovando continuamente una serie de bulos de hace 10 años, 5, 6, 7, y es como si hubiera pasado hoy. Y es como, ya era un bulo hace 10, pero es que ahora ya, o sea... Entonces, a veces simplemente mirando la fecha de decir, ostras, pues esto es de hace 10 años, ¿qué me estás contando? Ese tipo de cosas, ¿no? Es fundamental. Lo que yo creo que otro factor clave es si esa información o ese contenido que te ha llegado intenta culpabilizar de los problemas a población que es vulnerable, a población que está en una situación desfavorecida, población migrante, población LGTBI, etcétera, creo que es una línea roja. O sea, creo que si llega ahí y está focalizando una cuestión a un colectivo de ese tipo, está claro que está intencionada, ¿no? Tiene una intención y, por tanto, no es información. ¿Vale? Ya de base, yo no deberíamos de compartir este tipo de cosas. Otra de las cuestiones, creo que es que cuando podamos tener nosotros conocimientos, ¿no? O estemos dialogando con otras personas que estén, digamos, en contra, estén generando a lo mejor cierta desinformación, creo que es fundamental el no ridiculizar a esa persona, el no atacarla y el intentar, generar lo que estábamos diciendo, ese pensamiento crítico en la otra persona, el intentar que se le encienda un pequeño decir, que dude. Si conseguimos que dude, eso ya es importante. A veces nos centramos como, ¿no? En queremos entrar en una discusión en esto es blanco, esto es negro, esto es blanco, esto es negro, y al final la otra persona se siente atacada y la hemos perdido, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que hablar desde lo positivo. Creo que esta es otra cuestión importante a tener en cuenta a la hora de hacer, ¿no? En que podemos ayudar a la hora de cuando estamos hablando con nuestro amigo, cuando estamos hablando con nuestra hermana, porque esto pasa en cualquier ámbito, ¿no? Con el compañero de trabajo, la compañera, etcétera. Si vemos esa confrontación, que lo hagamos sin ridiculizar, sin ir a atacar, y que en nuestra cabeza esté siempre pensando en voy a intentar generarle una duda y que esa persona luego a ver lo que pasa, ¿no? Creo que eso es fundamental. Y luego el último mensaje, yo creo que primero tenemos que hacer autocrítica en ese pensamiento crítico que estamos hablando. Tenemos que entender que todos estamos metidos en este entramado digital de la desinformación y de un contenido, pues, cuanto menos voraz y de inmediatez, del anonimato, de que todo vale, y a todos al final estamos en una burbuja, ¿no? En una burbuja informativa que se amolda a lo que nosotros creemos que es. Entonces, si podemos ser autocríticos en ese sentido de ser conscientes de que estamos en esa burbuja, yo estoy en esa burbuja, y la diferencia es que yo intento estar dándole vueltas a en qué estoy, ¿no? En qué burbuja estoy y qué segmentación me está llegando para poder luego buscar información o informarme de otras cosas y generarme mis propias ideas, ¿no? Desde una información lo más veraz posible. Y desde ese apartado hasta luego el tomar iniciativas con la familia, como he dicho, con el amigo, con el compañero de trabajo, él a la hora de hacer una conversación, a la hora de, por ejemplo, irse a Fundación Cepaín o a Fundación Adobe a preguntar por sus programas y a participar en sus programas, a hacerse voluntario, voluntaria, etcétera. O sea, cualquier pequeña acción que podamos hacer en nuestro barrio, con nuestra familia, con nuestra asociación cercana, creo que también multiplica, ¿no? Se multiplica y al final es esa búsqueda de que participemos y seamos protagonistas. Creo que estos son
fundamentales para que podamos romper este ciclo, ¿no? Tal cual. Es muy grato ver en cuántas cosas al final coincidimos en la forma de ver, de atacar, de combatir, de cuáles son los objetivos, las poblaciones diana, ¿no? Entonces, eh, pero yo quiero incidir en que este trabajo muy potente que vamos a hacer las entidades sociales y tal, eh, poco más va a conseguir si no hay una implicación directa de responsables sociales, de instituciones, de administración y de la sociedad en su conjunto, ¿no? Así que yo creo que resumir en que tenemos que implicarnos, hay que tener pensamiento crítico eh, y darse cuenta, ponerse empatizar, ¿no? Ponerse en los pies de la otra persona que está siendo atacada por ese discurso de odio, por esas noticias falsas y ver qué sentiríamos, ¿no? En su lugar. Entonces, yo creo que ahí has dado la clave. Yo quiero terminar para que puedas volver a invitar especialmente si estamos a tiempo todavía, a los futuros creadores de contenido a que hagan ese paso más, ¿no? Y puedan participar de vuestra iniciativa y de otras que quieras mencionar de CEPAIN. Y si no, pues si ven esto cuando esto ya ha pasado, pues que igualmente se puedan acercar a ver todo lo que tenéis para hacer, ¿no? Pues sí, yo recojo tu guante, Ramón, y aquí quiero volver a invitar, ¿no? Por ejemplo, a participar al Film Festival. Yo desactivo el racismo y la xenofobia, que efectivamente si lo veis más tarde seguro que habrá otra edición y podréis participar. Ahora mismo la 5ª edición está todavía abierta hasta el 31 de octubre. A que generéis vuestros pequeños vídeos con vuestro móvil, a contar vuestra historia ya que se vea, ¿no? Ese contenido, porque eso luego se verán en los canales de CEPAIN y le daremos difusión. Y además, bueno, pues como festival, como certamen, pues tiene sus premios en sus categorías. También podéis llevaros un premio en cada categoría. Hay creo que hay un par de premios además con una pequeña aportación económica. Animaros a pasar por la página de CEPAIN, cepain.org, a ver esa información. Y a los medios de comunicación, pues, que se sumen a este compromiso Desactiva, al trabajo que estamos haciendo Fundación CEPAIN, que está también haciendo Fundación Adobe, etcétera, a que se sumen, a que se comprometan a prevenir el racismo y la xenofobia en esos altavoces mediáticos o esas figuras de comunicación que al final tienen la suerte, ¿no? de tener una gran repercusión y que pueden hacer mucho bien al conjunto de la sociedad, pues respetando unas 5 o 6 normas muy sencillitas a la hora de generar contenido, ¿no? Y a la hora de generar opinión. Creo que con eso animo a que se acerquen a desactiva.org, a que las vean y a que se comprometan, y además creo que es importante a que se visibilicen ellos y ellas como medios o como profesionales de la comunicación que están comprometidos contra el racismo y la xenofobia. Creo que es importante que la gente dé un paso adelante ahora más que nunca, ¿no? Porque con lo que hemos dicho, con este aumento, hay un dato, ¿no? Se ha más que duplicado, el Ministerio de Interior sacó recientemente el informe de delitos de odio y se ha más que multiplicado los delitos de odio en el ámbito digital. De un año a otro, ¿eh? O sea, estamos hablando del 2023 al 2024 y creo que pasaba de un 20 a un 42, en fin, del %. Es una realidad muy patente y además que sí que tiene una repercusión. A veces pensamos que las palabras no duelen o que no hacen daño. Tiene una repercusión muy palpable en la gente real, en la gente en la calle. Y lamentablemente, pues el último suceso, por ejemplo, que hemos tenido aquí en Torre Pacheco, en Murcia, creo que lo demuestra, que el daño que puede hacer las redes sociales o los medios o determinada información en determinados medios, que luego sí que podemos comprobar que rompe la convivencia de un territorio, ¿no?
como es en este caso, pero que puede y que de hecho en algún momento ha pasado en Madrid o ha pasado en otros territorios, que pasa de lo digital a la calle, a lo real, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser conscientes de esa responsabilidad y los medios y los responsables de las redes, pues que cabe que tienen una responsabilidad muy grande, ¿no? Eso, esperemos que sí, que esta charla ayude a personas a actuar, a comprometerse, a acercarse a las entidades, a poner su granito de arena. Yo espero que sí, esperamos que lo promueva. Y nada más me queda agradecerte, Domingo, por estar aquí este ratito con nosotros. Y nada, que seguiremos ahí en la lucha y seguiremos sumando. Ahí, donde nos necesiten para desactivar el racismo y la xenofobia, ahí vamos a estar y contamos con vosotros, por supuesto, y contar con nosotros. O sea que, claro que sí. Nada. Muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias. Ha sido una conversación, yo creo que cuanto menos interesante, ¿no? Eso es. Gracias. ¿Qué más podemos añadir? No nos creamos todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que nos dicen por ahí. Analicemos muy bien todas estas noticias, todo esto que sale, porque nos avasalla, nos supera muchas veces y se nos cuelan muchas cosas, ¿no? El pensamiento crítico es una herramienta muy útil para hoy en día desmentir, que no nos engañen, que no nos manipulen, pero también la empatía, ponernos en los pies, en los zapatos, en la vida de la otra persona. Esto va a ser sin duda que nos ayudemos con la solución y no seamos parte del problema. Así que nada más, ya sabéis, podéis vernos en YouTube, podéis oírnos en Spotify, compartir esto si ha sido de vuestro agrado y sobre todo compartir lo mejor de vosotros, lo bueno, lo positivo. No compartamos odio. Nos vemos en el siguiente capítulo de este podcast. Hasta otra.